Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Somos Alba Rocosa y Arantxato Barbela. Junto con Alexandra Sin y Simone Guaglielone hemos creado la Asociación de Abogacía Consciente y hoy vamos a hablaros de precisamente eso, abogacía consciente. Sé que pensaréis, pedazo de contradicción, esto sí que es un oxímoron, ¿no? Porque si yo os pregunto, decirme o pensar una cualidad para un abogado que empiece por la C, seguramente consciente no es la palabra que os sale, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la imagen que proyectamos los abogados es más bien esta. De hecho, hemos podido ver esta imagen este año en una campaña de difusión que hacían varios de los grandes despachos de abogados de España para captar talento, para atraer talento universitario. Esta es la imagen del abogado. Alguien de éxito, alguien ambicioso, alguien dispuesto a quedarse 3 noches si hace falta sin dormir para ganar el caso. Él tiene que ganar, ¿no? De hecho, esta imagen inconsciente, es verdad que hay otros arquetipos más románticos de la abogacía, pero esta es la que en el fondo perseguimos y la que está en nuestro inconsciente. Si no, solo hace falta ver nuestras redes sociales, ¿sí? Ahí los mensajes que vais a ver generalmente de abogados es enhorabuena por el magnífico acto organizado en el que he tenido el honor yo de presidir la mesa junto a otros magníficos ponentes, ¿no? Y la época que más me encanta en redes sociales, que es cuando empieza Chambers, los best lawyers. Ahí se llena la red de fotos con el fondo rojo y todos, gracias un año más por ser nombrado best lawyer en tax, en merger, etcétera. A ver, yo soy civilista, hago testamentos, empresa familiar y he sido nombrada Best Lawyer fiscal durante 3 años consecutivos. No me sé hacer la renta. A lo máximo a lo que llego es a darle al borrador de Hacienda si lo encuentro y darle el botón de aceptar. Entonces, esa es la imagen que perseguimos igualmente, ¿no? Que proyectamos en las películas, en las series y en las redes sociales. Pero en verdad, detrás de este personaje con los nervios de acero, ¿quién está? Pues detrás de la máscara, detrás del personaje, según una encuesta de la IBA, de la International Bar Association, de la Asociación de Juristas Internacional, hay personas, hay juristas que más de 1/3 están opinando que su trabajo les afecta muy negativamente en la salud mental. Y hay un 40% que ni siquiera se atreve a opinar por el estigma o por lo que le vayan a decir de hablar de la salud mental. Y si hoy visitamos la web del ICAM, del Colegio de Abogados de Madrid, vamos a encontrar esto. ICAM, te enseñamos a cuidarte. Proyecto Bienestar. Es un momento en el que el equilibrio mental es cada día más importante para enfrentarte a tu día a día, a los juicios, a los clientes. Debes estar preparado internamente. Desde el colegio queremos ayudarte a estar fuerte, a estar bien contigo mismo. ¡Wow! Lo primero, agradecer el acto de valentía, de reconocer, de poner de manifiesto que efectivamente nuestro sector, nuestra profesión, como otras muchas, tiene un problema. Porque hay un porcentaje muy relevante de profesionales que estamos en cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión y los que menos tenemos es desmotivación y desgana. Pero ahí hay un gran porcentaje. Es muy importante dar este primer paso, el reconocimiento. Es muy importante otorgar herramientas a los abogados, a los juristas, a las personas en general, para tratar ese desequilibrio, esa salud mental. Pero es más importante todavía que tengamos la valentía de tratar de ver cuál es la causa de ese estrés, de esa ansiedad, de esa depresión. Porque hay causas aparentes, pero la verdadera causa es que nos hemos desconectado de nuestra esencia, de nuestro propósito. Y cuando uno se desconecta de la esencia y del propósito, lo que hay es un vacío, un hueco que se genera en nuestro interior, un hueco que genera la desconexión de esa esencia. Y el tema es que, si os dais cuenta, en lugar de prestarle atención, lo que tratamos de hacer es llenar ese hueco con cosas externas. Y todos andamos tratando de desconectar. Me voy al gimnasio, que de desconectar. Me voy a tomar unas copas, que desconectar. Hostia, me voy de compras, que es que necesito desconectar. Y ese constante buscar ahí fuera no hace más que acrecentar el vacío. No hace más que aumentar ese nivel de estrés y ansiedad cuando tienes que volver al trabajo. Entonces, quizá es porque la solución no está en desconectarse, sino en conectarse, en volver aquí y preguntarnos ¿quién soy? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi propósito? Ad vocatum.
ad auxilium vocatum, de ahí viene nuestro nombre de abogado, el llamado al auxilio, el ayudador. Esa es nuestra esencia. Lo que pasa es que hemos venido ejerciendo esa esencia en un paradigma, en una visión del mundo que le hemos comprado a la física clásica, al racionalismo, en la que todo aparentemente está separado, en lo que todo somos partes distintas, fragmentos separados. Que sí, es obvio, nos relacionamos, porque convivimos en un espacio-tiempo y tenemos relaciones. Por eso aparece el marco jurídico, para regular esas relaciones. Y por eso aparece el abogado, en su rol de ayudador, a que cumplas ese marco jurídico, a que defiendas tus intereses en ese marco jurídico. Pero es que estamos saliendo ya de ese paradigma. Se está poniendo de manifiesto un paradigma emergente, el que viene, el que nos enseña la física cuántica. La física cuántica viene y nos dice, efectivamente, esa realidad existe, esa realidad en la que estamos separados. Pero vemos esa separación, vemos esa realidad porque tenemos un límite en nuestra percepción. Porque la realidad fundamental, la realidad del universo, es que esa realidad separada emana de un campo unificado, del campo cuántico, del campo único. La física cuántica hoy nos lleva a lo mismo que nos vienen diciendo las sabidurías ancestrales. Todos somos uno, todos estamos conectados. Y de ahí viene el título de nuestra ponencia, Back to the Basics for a New Future. La idea que queremos transmitirnos es, vamos a conectar con esa esencia de nuevo, con ese propósito del ayudador, con ese propósito del auxiliador, y vamos a recrear, reinventar, poner al servicio del nuevo paradigma esa esencia. Y si el nuevo paradigma nos dice la física cuántica que es un paradigma cuyos principios son el entrelazamiento, la interconexión, que todo es interdependiente, el futuro que los abogados tenemos que construir, tenemos que ayudar a construir, es imposible que sea diferente a un futuro de unión, de paz, de cohesión. Porque ese es el único futuro que va a sostener a la humanidad, porque es el futuro alineado con el paradigma real. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos reinventar, reajustar nuestra esencia ayudadora para ser instrumentos de paz, para ayudar a construir a un mundo de paz, vamos a tener que tener paz interior, calma interior. Y el camino a la paz interior, a la calma interior, no está ahí fuera. Es el camino del autoconocimiento. Cuando uno presta atención aquí dentro, donde está ese hueco, donde está ese vacío, empieza a ver que somos seres dimensionales. Dimensión física, emocional, mental, interpersonal, medioambiental, transpersonal. Si alguna de estas dimensiones no la tenemos en cuenta, o la tenemos desequilibrada. Es más, si estas dimensiones las vemos separadas, entramos en desequilibrio, psicomatizamos y entramos en enfermedad. La clave está dentro de ese autoconocimiento, integrar todas estas dimensiones. Para ser capaces de integrarlas, tenemos que conocerlas. ¿Sí? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conociéndonos a nosotros mismos, gestionándonos a nosotros mismos, es el único camino que vamos a poder ayudar al otro a gestionarse. ¿Sí? Y de estas dimensiones, ¿cuáles conocemos en el camino hacia el interior cuando miramos? La dimensión física, los abogados digamos que, bueno, voy a dar por hecho que aunque sea porque sabemos que tenemos un cuerpo y lo cuidamos, la conocemos, porque al mediodía el gimnasio está lleno de abogados, ¿sí? Otra cosa es que sepamos bien cómo funciona, pero vamos a decir que la conocemos. La dimensión emocional, ahí ya empezamos a tener un problema, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos es alexitimia. Yo me he aprendido esta palabra este año y me ha encantado, porque he pensado, esto lo tenemos. Incapacidad de sentir o de reconocer emociones. Y es urgente, no necesario, no, urgente ya, que sepamos identificar nuestras emociones. Eso no es algo del campo de la psicología, eso no es algo que como somos muy mentales, ahora iremos a esa dimensión, nos hace más débiles. Es necesario para auxiliar y conocer a otros, conocer el campo emocional, conocernos a nosotros mismos. La empatía, por Dios, la empatía es totalmente urgente.
pero nosotros somos los reyes del campo mental. Ahí nos sentimos súper seguros, todos son conceptos. Sí, todos son conceptos, pero ¿qué tal los pensamientos tóxicos, los pensamientos recurrentes? La incapacidad del silencio mental, de donde debería surgir la creatividad, el colapso, la falta de claridad que nos da el estrés. Cuidado con esa dimensión mental, que la tenemos totalmente desequilibrada. Somos conscientes de ellos, pero muy desequilibrada. Y la clave, o sea, yo creo que los abogados sabemos que existen estas tres dimensiones, aunque las manejemos mejor o peor. Quizá lo que no tenemos todos tan claro es que están totalmente interconectadas, que lo que pienso me influye en lo que siento, pero lo que siento me influye en el cuerpo físico, me colapsa, pero lo que como, lo que respiro en mi entorno me vuelve a influir en las emociones y en el pensamiento. Y esto es un ciclo, está todo interrelacionado. Y desde esta esfera interior, en función de mi nivel de integridad o mi nivel de desequilibrio, voy a la dimensión interpersonal. Voy a conectarme con el otro. Soy el abogado, voy a conectarme con el otro, ayudar a mi cliente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas así desequilibrado? ¿A quién vas a ayudar? ¿Sí? Porque encima nos pensamos que somos los reyes de la comunicación, que entendemos todo, porque hemos hecho un par de cursos de oratoria, alguno de storytelling, y somos un crack ahí persuadiendo, influyendo, negociando. Somos terribles en comunicación. Eso no es comunicar, eso es hablar, influir, lo que queráis. Comunicar. Hoy en día lo que se necesita es una comunicación consciente, lo que se llama una comunicación no violenta, una comunicación empática, una comunicación con escucha activa. ¿Sí? Vamos a la dimensión medioambiental. Bueno, no me voy a meter mucho, se supone que sabemos que existe un planeta y hay que cuidarlo, aunque sea porque nos ponen manzanitas, ¿no?, en la máquina expendedora y a ver si el agua la reciclamos en envases reciclables. Estamos lejos de la conexión con la Tierra, pero no voy a entrar ahí hoy. La transpersonal. Si llegamos aquí ya es la bomba. Ese es el objetivo, llegar a la dimensión transpersonal. Con dimensión transpersonal, y digo transpersonal por no llamarle espiritual, pero en el Festival de la Conciencia puedo decir espiritual, ¿no? La dimensión consciente, la espiritual, la transpersonal, es la dimensión que nos conecta directamente con el campo cuántico que hemos visto antes. Llamarle Tao, Ein Sof, el todo, como queráis. Esa dimensión nos puede llevar a una conexión directa con el campo, pero no hace falta tener esa conexión directa, que podemos. Fijaros que si me desplazo al punto del centro de esta flor, si yo estoy equilibrado, estoy en mi centro, ahí soy capaz de ver todas mis dimensiones y en ese punto la dimensión transpersonal, la conexión con el todo, la voy a ser capaz de ver en todas mis dimensiones. Cuando como, cuando siento, cuando pienso, cuando me relaciono con el otro, cuando me relaciono con la tierra. Ese es el punto de equilibrio, el punto que está en el centro del corazón, el punto de la calma y la paz interior que todos andamos buscando. Y es tremendamente importante que en la abogacía empecemos a tener esta visión del ser humano multidimensional e integrado. ¿Por qué? Primero, porque estamos un poco desequilibrados. Segundo, porque hemos dicho, ¿no?, que queremos construir un futuro de paz. Y tercero, porque, señores, lo que viene es esto, la inteligencia artificial. Y la única manera en que vamos a ser capaces de autogestionarnos, gestionar al cliente y gestionar la inteligencia artificial es desde el equilibrio, desde el máximo esplendor del ser humano. No vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial porque daría para varias ponencias, pero sí que queremos transmitir una idea. Si algo nos va a dar la inteligencia artificial, porque tener claro que va a revolucionar el sector mucho más de lo que nos esperamos, si algo nos va a dar, obviamente, es eficiencia en nuestro trabajo de gestión de documentos. Y nos va a hacer ganar, por tanto, algo que todos siempre ansiamos, que estamos todos buscando siempre, además de la paz interior. A ver si sale. Estamos buscando tiempo. Tiempo. Señores, la inteligencia artificial aplicada a nuestra profesión, a otras muchas, nos va a dar tiempo. Y la clave de la evolución de nuestra profesión, de la evolución de la abogacía, de la evolución del ser humano, si me permitís, es en qué vamos a invertir ese tiempo. Tengo muy claro que Harvey Specter, nuestro amigo de Suits, nuestro arquetipo, ya sé en qué lo va a invertir, en facturar más. Tengo más tiempo, cojo más casos, facturo más, de cajón. También tengo claro dónde le va a llevar ese facturar más.
a agravar esos cuadros de desequilibrio, de estrés, de ansiedad y de depresión. Pero ¿qué tal si ese tiempo, al menos un poquito, esa es nuestra propuesta, lo invertimos en ir hacia adentro, en recorrer ese camino del autoconocimiento, en desarrollar las cualidades del abogado consciente? Hemos elegido 10. Como somos conscientes, las tendremos todas, pero hemos elegido 10. El ADN del abogado consciente. El abogado consciente es proactivo, ya no está apático y desmotivado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito superior. ¿Cuál? Construir un futuro de paz. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque es colaborativo, entiende que estamos todos conectados y lo hace desde su corazón, que está en paz, está completo, está equilibrado. Y se acompaña de la honestidad y de la integridad radical. Y se acompaña de la alegría, porque cuando uno está conectado con la fuente, está feliz, está alegre, irradia entusiasmo. Es bondadoso, es amoroso, amor incondicional, bondad. Es creativo, es valiente porque sabe dar pasos, ¿sí? Porque se enfrenta al viejo paradigma con amor, con alegría. Es técnico y es creativo. Técnico, no nos hemos parado ahí porque los abogados lo tenemos de sobra. Obviamente hemos de dominar el derecho y el marco jurídico, pero frente a ese dominio hemos de ser creativos. Este es el ADN. Y si utilizamos el tiempo para recorrer ese camino hacia el interior y para desarrollar esas cualidades, estoy segura que vamos a construir un futuro de paz. Un futuro donde nuestra visión de los demás, del mundo y del conflicto va a ser muy diferente. El conflicto. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué creéis que es un conflicto? ¿Es una simple disparidad de opiniones? ¿Es una distinta percepción sobre una misma realidad? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué veis? Algunos veréis dos caras mirándose una a la otra, otros veréis un cáliz, otros veréis algo que yo no sé ver, una tercera opción, y otros sabréis verlo todo, sabréis ver todas esas realidades dentro de una misma realidad. Porque sabemos que la realidad es neutra y sabemos que vemos las cosas no tal y como son, sino tal y como somos, de acuerdo con el observador que somos. Y ese observador se ha construido en base a creencias, vivencias, modelos mentales. Así que imaginemos, pongamos por caso que soy una persona que tiene una relación muy especial con los cálices y solo veo el cáliz. Voy a negar todas las realidades que no sea ese cáliz, ¿no? Para que alimente mi ego, oye, que aquí hay un cáliz y voy a negar todas las realidades. No sé si eso suena, lo vemos en política, o estás conmigo o estás contra mí. Hemos crecido en ese mundo competitivo, ¿no? En esa confrontación, en ese ganar al otro y no que ganemos los dos. Esa pregunta de ¿prefieres estar en paz o tener la razón? Que tantas veces yo formulo a los clientes. Así que me voy al ejemplo del que solo ve el cáliz y niega todas las realidades. ¿Y yo qué hago? Pues me voy a contratar los servicios de un abogado de los que Arantxa nos comentaba, ¿no? El arquetipo de buen abogado, este de Switch, que va a dedicar pues toda la energía a defender de la manera que sea, quiero decir, sabemos, pues escondiendo información, incluso manipulando pruebas para que, oiga, señor juez, aquí hay un cáliz. Y cuando nos den la razón, cuando tengamos una sentencia que dice, efectivamente, señora Alba, aquí hay un cáliz, ¿qué? ¿Eso será resultado del fin de un conflicto? ¿Habrá terminado el conflicto realmente? Pues desafortunadamente o afortunadamente, porque al final el conflicto es una fuente de crecimiento y la vemos así desde la asociación, no habrá terminado el conflicto. La sentencia no equivale al fin de un conflicto. Y eso lo hemos podido verificar como abogados. La sentencia dice lo que dice, hay un ganador, un perdedor, esto es justo, esto es injusto, pero el conflicto sigue allí. Y el caso es que como abogados que hemos recorrido el sendero del autoconocimiento, que nos comentaba Arantxa, ¿no? Todo ese camino hacia la consciencia, cuando eso ha pasado, cuando eso nunca se termina, ¿no? Pero mientras vamos por ese camino, pasamos a observar el conflicto de una manera distinta. Cambia la mirada del conflicto, ¿no? Se amplía.
Y vamos a buscar, porque esto es lo que nos ha pasado, otras maneras que no sea, otras maneras de resolver el conflicto, incluso evitarlo, que no sea necesariamente la confrontación. El conflicto. Seguimos con el conflicto. Claro, estadísticamente la mayoría de conflictos vienen por una falta de comunicación. Una falta de comunicación, por ejemplo, en los intereses. A mí me dan una naranja ahora mismo y yo tengo, pues, qué sé yo, a mi sobrino, a mi sobrina, y automáticamente lo que hago, me dicen los dos, quiero naranja, pues parto la naranja en dos, le doy media a mi sobrino, media a mi sobrina, y sorprendentemente veo que mi sobrino se ha hecho un zumo con esa media naranja y tira la piel, y mi sobrina decide utilizar la piel para hacerse un pastel y tira la pulpa. Entonces, ¿cuál ha sido el error aquí? La comunicación. O sea, no hacer buenas preguntas al principio. Decir, oye, tú, vale, quieres naranja, pero ¿para qué quieres la naranja? Para hacerte un zumo. Hubiéramos tenido un zumo el doble grande, ¿no? Y un pastel el doble grande. Entonces, esa es la labor, bajo nuestro punto de vista, de la abogacía consciente, entre otras, que es hacer buenas preguntas, ir más allá de si tengo o no tengo la razón. Profundizar, preguntas poderosas, ¿no? Interrogatorios de los que estamos acostumbrados a hacer, que en eso somos muy buenos. Profundizar, recabar información para, más allá de las posiciones, indagar en intereses y en necesidades. Y esta es la abogacía del nuevo paradigma, la que facilitará, la que facilita la comunicación entre las partes y la que facilita la comunicación entre abogado y partes, porque esto lo vamos a ver que también, bueno, los que sois abogados y los que no, a lo mejor lo habéis vivido, pero no es que me dijo, bueno, en fin, hay mucho problema de comunicación en general, ¿no? Pero en la abogacía vamos a eso, a facilitar la comunicación, y dos, vamos a intentar siempre poner energía en no alimentar el conflicto, en no alimentar la confrontación, que es de lo que estamos acostumbrados a, ¿no? Esto resulta raro, ser un abogado, vamos a hablar ahora de abogacía colaborativa, por ejemplo, pero en no alimentar el conflicto, en si es posible evitarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esta es una herramienta, los contratos conscientes. Los contratos conscientes fueron creados en los años 90, o sea, hace tiempo ya de esto, por Kim Wright y Linda Álvarez. Esto eran dos americanas que estaban por la zona de Pensilvania, y son contratos que están basados en la colaboración y en la confianza, ¿no? Es un nuevo paradigma de los contratos. Para ello, para llevar a cabo un proceso de contrato consciente, será necesario, pues, que las partes realmente compartan, y ahí está la labor del abogado, de preguntar, de sacar esa honestidad, esa conciencia al propio cliente, por ejemplo, en la creación de una empresa. Oye, ¿cuáles son tus deseos, tus expectativas? ¿Qué es exactamente eso que quieres, ¿no? Porque en la contratación tradicional siempre los abogados nos enfocamos mucho en las obligaciones de las partes, en los incumplimientos, en qué pasará cuando se acabe eso. En el contrato consciente, precisamente, se busca que la relación, pues, siga viva. Y oye, ¿qué pasa si tenemos un percance? O sea, ya prever todas las controversias que puedan pasar. ¿Y cómo lo haremos? De esta manera, ¿no? Es un nuevo paradigma del contrato consciente. Digamos, el contrato consciente forma parte del derecho colaborativo, ¿no? Si el contrato consciente es una herramienta para evitar los conflictos, porque aún no se ha creado la relación jurídica y vamos a hacerlo con la máxima conciencia posible, el derecho colaborativo es, ya hay un conflicto, pongamos por caso un divorcio, que se utiliza mucho en divorcios, ya, ¿no? Hay una pareja que se quiere separar y quisiera no tener que pelearse en los juzgados para que al final le den la razón, porque es lo que decíamos, me darán la razón, pero y todo el sufrimiento que implica para la familia, para los hijos, para los abuelos, y todo el tiempo que sabemos que implica ir a juzgados, ¿no? Años y años de espera. Así que el derecho colaborativo fue creado más o menos en la misma época que los contratos conscientes, fue casual, bueno, nada es por casualidad, pero era por Stuart Webb, que estaba en Florida. Y es un método de resolución de conflictos, de gestión de conflictos no confrontativo, basado en la negociación por intereses. Volvemos a lo mismo, los intereses. A veces tenemos una posición que es, yo qué sé, yo quiero la casa,
Pero hay intereses debajo, que esa es la labor del abogado colaborativo y no confrontativo. Como he dicho, no nos vamos a pelear hasta el final para que nos den la razón. La idea es alcanzar un acuerdo, es que colaboremos. Así que lo que sorprende es que, uno, se renuncia a tribunales. En un proceso colaborativo, yo y Arantxa como abogadas renunciamos a ir a tribunales, renunciamos a ir a un juicio por ese tema. Así que ponemos, digamos, toda la carne en el asador para que se alcance un acuerdo. Y si no es posible, nos comprometemos a que lo lleve otro. Y eso las partes lo saben. Y las partes tienen esa proactividad, esa responsabilidad de que, bueno, estoy en esas y quiero formar parte de la resolución del conflicto, que no sea el abogado que me lleva y que habla con él. No, quiero estar en las reuniones y de eso va. Las reuniones son en equipo, partes y abogados. Y además nos ayudamos de terceros independientes, digamos, de expertos psicólogos, coaches, expertos en materias que vengan a complementar siempre con ese fin, de alcanzar un acuerdo, de colaborar. Y por último, y eso también es un nuevo paradigma, es el principio de la transparencia recíproca. No nos esconderemos nada. Y esto, bueno, para los que seáis abogados, pues es muy típico escondernos. Esto no se lo digo al final, en el juicio al final, en conclusión. Aquí no. Aquí vamos con la verdad por delante. Esa conciencia, ¿no? Esa honestidad de las partes. De aquí nos vamos a, si hasta ahora los contratos conscientes y la abogacía colaborativa es que cada parte tiene a un abogado que defiende sus intereses, en la mediación hay un tercero neutral que va a intentar a poner su energía en que las partes alcancen un acuerdo satisfactorio, ¿no? En que se acerquen esos intereses, ¿no? También vuelve a ser ese trabajo del mediador. Por lo tanto, aquí hay una figura, una que acerca a las partes. Y la justicia restaurativa, en la justicia restaurativa también hay un facilitador. Mirad, la justicia restaurativa fue creada por Howard Zer y es muy bonita. La justicia restaurativa persigue la reparación, la restauración del daño que se ha causado a la sociedad cuando tienen lugar delitos. Si hasta ahora hablábamos de cuestiones, de herramientas que forman parte del preconflicto del conflicto, aquí ya tenemos una sentencia, como decíamos. A mí me han matado el hijo, voy a poner un ejemplo, o sea, la justicia restaurativa aplica en penal, en temas pues como puede ser un asesinato. Y el asesino lo meten 15 años en prisión, no se habrá resuelto el conflicto, el dolor seguirá allí, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces la justicia restaurativa aparece con ese fin, con el fin de restaurar esa armonía social, de volver a minimizar, o sea, a disminuir el dolor de víctima, porque la víctima, o sea, tendrán lugar unos encuentros en que la víctima compartirá al autor ese dolor. Simplemente por compartirlo, eso ya es profundamente sanador, ¿no? Y está demostrado. Y el autor que participará de un proceso de justicia restaurativa lo hará siempre con una responsabilización plena. O sea, tiene que ser alguien que diga sí, me arrepiento y soy consciente del profundo daño que he hecho a esta persona, a esta familia, a este grupo de personas. Y aquí os traemos el ejemplo de Machabel, que bueno, ahí se ve un proceso de justicia restaurativa, es una película muy bonita, ya veis, Blanca Portillo y Luis Tosar, que no se ve muy bien, actorazos, muy bonita. Y ahí se ve, está basada en hechos reales, como Machabel Lassa, que es la viuda de Juan María Jauregui, que fue asesinado en un atentado por ETA, tiene unos encuentros con ese, no fue en ese caso, aquí fue indirecto, el autor no fue precisamente el que, digamos, disparó, sino que fue un compañero, pero era un compañero realmente que había salido del grupo terrorista, que estaba profundamente arrepentido, y ahí se ve lo sanador que es para las dos partes el compartir, pues cómo era el marido de Machabel, cuál era su lucha, todo ese dolor, ¿no? Y aquí queríamos mencionar, me quedo aún con la justicia restaurativa, la labor que están haciendo por parte de AME, que es la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha, formando a profesionales en justicia restaurativa, y de GEME, que es el grupo de magistrados europeos para la mediación, que con tantas ganas y viendo los excelentes resultados que tiene la justicia restaurativa, la quiere introducir en la ley del procedimiento penal.
Y bueno, la justicia restaurativa es una realidad en muchos países, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, vamos a ver si llega en España. Y de aquí nos vamos al derecho sistémico. El derecho sistémico es una rama súper novedosa del derecho que se basa en que la filosofía y la práctica de las constelaciones familiares y organizacionales, creada por Bert Hellinger, pueda tener aplicación en los conflictos jurídicos de toda tipología. Es verdad que se lleva más en derecho de familia, nuevamente en divorcios, en herencias, pero al final es aplicar las leyes jurídicas a un caso y también las leyes sistémicas, que son aquellas leyes que rigen en la organización o la gestión interna de un mismo sistema, ¿no? Formamos parte de distintos sistemas, de mi familia, de mi grupo de trabajo, de mi empresa, de mi pueblo incluso. Así que van a aplicar esas dos leyes. Aquí tenemos abogadas que hacen constelaciones y el inicio de ese derecho sistémico lo creó un juez que se llama Sami Stork, que es brasileño, que hace 10 años empezó a hacer constelaciones familiares en los juzgados de Brasil de derecho de familia y viendo los excelentes resultados que tenía solo hacer una constelación o incluso hablarles de las leyes sistémicas, empezó a ver lo bueno que era eso, porque en muchos casos pues ya no tenía lugar el juicio, las partes se daban cuenta de una dinámica o se destapaban cuestiones inconscientes, ¿no? Porque hasta ahora todo era como muy consciente y aquí es como que salen a la luz a lo mejor temas transgeneracionales, ¿no? Cosas de las que yo no me doy cuenta y al hacer una constelación se desbloquea, podríamos decir, energéticamente. De esto os hablará mañana Nayara Cardona, que vamos a estar aquí, va a estar ella. Nayara Cardona es la presidenta de la Asociación de Abogacía Sistémica, que viene desde Ibiza a hacer este taller y vamos a poder verlo a nivel práctico, ¿no? ¿De qué va esto? Porque al final la teoría es una cosa y en la práctica lo vamos a ver. Y la buena noticia es que hemos tenido conocimiento de que va a haber una prueba piloto en Valencia, en los juzgados de Valencia. Esto está, por si no he sido lo suficientemente clara, forma parte del sistema judicial brasileño. Es decir, hay salas donde se hacen constelaciones familiares, aunque nos pueda petar la cabeza esto, porque aquí sería como, ¿cómo? Pues allí pasa, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Y bueno, vamos a ver si en España llega. Hemos sabido que en Valencia llegará. Y ya por último, los círculos de paz y Ancient Paz. Sabemos, o digamos, estamos cada vez más en muchas cuestiones volviendo a los orígenes, ¿no? Y volvemos también a los orígenes en la propia resolución de conflictos. A través del diálogo, de la escucha, de dar ese protagonismo a todas las partes implicadas, de sentarnos en círculo, de dar ese espacio, y de ahí han salido varias metodologías también, no nos vamos a alargar. Claro, todas estas herramientas, ¿qué tienen en común? Todas profundizan en la naturaleza humana del ser humano, ¿no? Todas implican un trabajo de introspección, de autoconocimiento de las partes implicadas, ¿eh? Todas hemos visto que se necesita coraje para perdonar, para disculparse, ¿no? Se necesita paciencia, se necesita amor para escuchar. La tercera es que todas van más allá de las leyes, de la normativa, de lo jurídico, de lo que está publicado en el BOE, ¿no? O sea, vamos más allá de eso. Vamos a las leyes universales que antes comentaba Arantxa, al derecho natural. Y por último, para nosotros, desde nuestro punto de vista, todas dan soluciones más adecuadas al problema. Y esto es lo más importante al final, ¿no? Entonces, para eso hemos creado la Asociación de Abogacía Consciente. Uno de nuestros objetivos, de nuestra misión es difundir todas estas herramientas que hemos estado viendo, porque ya vienen, ya llevamos años con ellas, unas son más, otras menos conocidas, pero con la intención de eso, de pacificar los conflictos, de ser instrumentos de paz, no nos cansaremos de decirlo. 2, queremos también promover el autoconocimiento entre los abogados y abogadas. ¿Por qué?
pues como decíamos, si yo me conozco mejor, sabré acompañar mejor. Ojo, no solo a clientes, también a mis compañeros de trabajo, a todos los operadores jurídicos con los que estoy en contacto, ¿no? Estamos enfocados en el cliente, pero también en todo el que participa de la abogacía, ¿no? Y por último, pues esta asociación se crea para dar un espacio de encuentro, para crear comunidad para abogados y abogadas que sientan, que resuenen, y desde aquí el llamado, que sepáis que todo esto les resuena y que tenemos como misión, como propósito, como decía Arantxa, esta eliminación del sufrimiento individual y colectivo, y para que abogacía consciente, ese oxímoron que Arantxa nos contaba al principio, ¿no? Deje de ser un oxímoron para que devenga una realidad. Así que... Pues sí, como dice Alba, esa eventual contradicción, ¿no?, que veíamos al principio de abogacía consciente, entre el camino hacia el interior, entre las herramientas, queremos que sea una realidad. Pero esto es una llamada a la transformación de todos. Os han ido repartiendo, creo que Alba os ha repartido unas tarjetitas con partes de esos valores, esas cualidades del abogado consciente, y simplemente, como queremos que esto sea algo que construyamos entre todos, esta realidad, estas tarjetas es solo para que pueda ser un hilo conductor, a ver si os da una idea. Algo que trabajar este verano, algo que trabajar en vuestra profesión, porque la llamada es a la transformación de nuestro colectivo y a la transformación de la humanidad, pero no a una transformación adaptativa porque ahora está de moda ser consciente, ahora está de moda ser sistémico, ahora está de moda ser colaborativo, ahora está de moda ser zen. No es una moda. Lo que queremos es recorrer con profundidad ese camino. Aquí os planteamos unas preguntas. ¿Cuál es tu esencia? Si estamos hablando que todos tenemos ese ADN, unas cualidades, una esencia, un camino al autoconocimiento, para ponerlo ahí, para ser un abogado consciente, lo primero es ¿cuál es tu esencia? Descúbrela, destílala. ¿Y cuán dispuesto estás a poner esa esencia en acción y a transformar? ¿Cuán dispuesto estás? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque en las palabras, pues para todos es muy sencillo. La acción nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues esas tarjetitas es solo para recordaros, bueno, quizá aquí hay un mensaje para mí, quizá puedo tirar del hilo y por aquí puedo impactar. Esto es una llamada a la transformación de todos, de la humanidad. Incluso los abogados podemos ser conscientes. Así que, muchísimas gracias. Por estar aquí. Si queréis hablar, hemos dejado unos minutos para hablar, compartir. Seguro que hay algunos que no sois abogados, pero los que seáis abogados, los que no seáis abogados, lo que estáis haciendo, preguntas, lo que queráis. Es un espacio para compartir ahora o por aquí. Como esto tiene pinta de cafetería, nos tomamos un algo porque con este calor, entonces, podemos... Sí. Sí. Hola. No, una pregunta. Como cliente, si cojo un abogado consciente porque estoy por esta labor alineado, ¿no? La otra parte no coge un abogado consciente, ¿cómo se arma esto? Mira, lo primero yo te diría que luego si Alba también estamos hablando. El abogado consciente lo primero que va a hacer es, en función del tipo de conflicto, acompañarte a ti a ver ¿Cómo llegamos hasta ahí? Yo te voy a poner un caso. Este año, yo me dedico a empresa, decíamos, este año me vino, yo no llevo divorcios, pero a través de un consultor de empresa familiar me dijo, oye, ¿puede venir una señora a verte que está en un divorcio y está muy enfadada porque el abogado de la otra parte no quiere hablar, ¿no? Y le digo, bueno, que venga, digo, pero ya tiene abogado. Sí, pero está tal. Bueno, pues la persona vino, estoy hablando con ella, una persona que estaba con divorcio, y su máxima preocupación es, yo es que quiero paz, y el abogado del otro lado, es que era justo el caso, el abogado del otro lado, en verdad, no está poniendo tramas, no quiere hablar, me da los papeles, empieza a mirar y le digo, oye, tú le estás pidiendo, os vais a asustar con las cifras, ¿le estás pidiendo a tu marido 500.000 euros? Sí, matrimonio roto de 30 años, enfadadísima. Giro la página y digo, perdona, veo que tu patrimonio es más de 50 millones de euros. Y me dice, sí, bueno, es que yo no sabía que esto iba a salir, digo, vaya. Y entonces fue muy gracioso porque todo el recorrido que hicimos
fue con el cliente. El cliente, que en verdad quería la paz y una resolución de paz, porque yo le dije, oye, me decía, es que tenemos que llegar a la boda de nuestro hijo del próximo mes en paz, yo quiero llegar en paz. Y el abogado del otro lado, y no sé qué, y no quiere hablar, y mi marido tampoco. Y al final le dije, lo tienes muy fácil. Me dice, ¿cómo? Digo, quítale la demanda. Se queda así. Y me digo, ¿tú necesitas el dinero? Me dice, no, pero entonces nuestros años de matrimonio no valen nada, que me deje. Digo, quizá el que no es consciente no es el otro abogado. Y lo que hicimos ahí fue todo un recorrido para ayudar a ti a hacer un recorrido hacia la paz. Normalmente cuando uno cambia, cambia el mundo. Es verdad que pueden haber casos muy extremos, ¿no? Pero ahí como abogado vas a buscar la manera de contactar con ese otro abogado. No hace falta que el otro abogado tenga la etiqueta de abogado consciente. Va a ser la manera de comunicarte tú con el cliente y este abogado con Alba. Si Alba es la abogada del arquetipo de ahí y yo soy otro arquetipo, yo voy a tener las herramientas para saber comunicarme con él y va a fluir de una manera. Y a veces... bueno, en realidad creo que deontológicamente no se puede y tal, pero a veces... Claro. Y puedes invitar a la propia parte, ¿no? Esto lo comentaba una persona que estaba en mediación, que hay veces que el abogado hace de pared del cliente, ¿no? O sea, y a veces puedes invitar a tu propio cliente a que llegue el mensaje a través del cliente y dices, ¿lo podrían hacer ellos? Sí, pero quiero decir, hay maneras de... Y hay... Más que nada, quiero decir, estas son unas herramientas que son maravillosas, pero bueno, la realidad es que la justicia en los tribunales pues acaba siendo ese automatismo, ¿no? Pero también podemos hacerlo incluso yendo a juicio, utilizar todas estas herramientas de la comunicación no violenta, No es imposible. Hay veces que, bueno, pues depende de qué elemento te encuentres. Desbloquearás muchas cosas. A veces el bloqueo en la otra parte, si ya te vas a una parte así un poco más energética, haces un sistémico y ves que lo que aparentemente es que la otra parte no es consciente y el abogado no es consciente, haciendo tú una constelación con ese sistema, vas a desbloquear algo, porque somos muy espejo, ¿no? Entonces, en ese camino hacia el interior, yo os diría que el llamado no es tanto de el otro no es consciente, sea el abogado o el cliente, es siempre en abogacía consciente o en cualquier tipo de consciencia, la mirada va a ir hacia adentro. Nunca vamos a poner la culpa o el bloqueo en el otro. Cuando hay un bloqueo en el otro, mira para adentro. Y seguro que hay una herramienta para que ese desbloqueo desaparezca. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Alguien más? Venga. Yo más que una pregunta es una observación. Yo no soy abogada, pero estoy rodeada de abogados y normalmente son abogados bastante locos, así que todo lo que habéis contado pues no me es nada nuevo y que felicidades primero de todo por esta asociación. Y la observación que quiero hacer es, claro, hemos visto como últimamente hay huelgas de funcionarios de justicia que lo que está haciendo es que se retrase todo. Además, acaba de salir, hace unos meses, la Directiva 2/2023 sobre denunciantes de corrupción, que una de las cosas que intenta de hacer es descargar un poco lo que es la cantidad de procesos que van a juicio, ¿vale? Claro, la cuestión es que también es un proceso de evitar el número de pleitos que llegan a juicio y tal, porque claro, cuando entramos cuando habéis empezado a hablar de crecimiento personal, constelaciones familiares y tal, me ha venido a la cabeza lo en contra que está todo lo oficioso de todas estas herramientas de crecimiento personal y la persecución que hubo sobre todo en el COVID y todo y tal. Claro, es como, y mucho como lo que has dicho tú, ¿no? Que lo que veo es evitar todos estos pleitos y no tener que llegar hasta este punto. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo lo que hacemos es poner trampas para desarmar, ir a juicio, básicamente. Poner trampas, llámale, ¿no? Plantar semillitas de conciencia para no ir a juicio. Sorpresitas, las llamamos. Alba. Gracias por la observación. Bueno, Alba, tú que vas a juzgados, es verdad, yo creo que es lo que dices, estas herramientas tratan de evitar el colapso, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que sí, o sea, en realidad hay una voluntad por parte de la Administración mira, no lo he mencionado, pero también en el derecho colaborativo hay esta propuesta de ley de eficiencia procesal donde algunos quieren introducir el derecho colaborativo como un método más de resolución de conflictos. Entonces, yo lo miro en el sentido que
el colectivo mayoritario de abogados pues, se quejan por todas estas huelgas porque esto hace que un año más de espera y no sé qué. Pero podemos verlo como una oportunidad, precisamente, ¿no? Una cuerda que ya está tan tensa que se va a romper y si me tengo que esperar 5 años, pues acudo a estas otras. Yo creo que esto es lo que está haciendo también que cuando contamos esto a los compañeros digan, hostia, es que es verdad, estoy... De hecho, la idea de crear la asociación es porque es muy difícil, como tú dices, desde la estructura oficial. Porque, a ver, no nos engañemos, el mayor porcentaje de la humanidad no estamos pensando en esto. A ver, y de los abogados menos, ¿no? Entonces, la gracia es, bueno, poco a poco. Se trata de construir un futuro, se trata de ir cambiando la mirada propia, la mirada de uno mismo, ir construyendo. No poner, de hecho, nunca hemos querido dar, cuando hemos constituido la asociación, una definición de abogado consciente como tal, para no volver a entrar en los abogados buenos de un lado y los malos. ¿No? Podemos reírnos con los arquetipos, podemos jugar con los arquetipos, pero esto es una evolución. Esto no se trata de que el mundo está dividido en gente despierta y gente dormida, porque entonces otra vez caemos en la falta de unidad, ¿sabes? Es un camino, estamos todos ahí, hay que tomárselo con sentido del humor. Cuando hablábamos de la alegría, del entusiasmo, hay que reírse mucho de nosotros mismos, hay que ir transitando el que estamos colapsados en los juzgados, pues venga, vamos a intentar hacerlo por fuera. Que los colegios o la parte más estructural rechaza esto, no pasa nada, nos creamos un foro y lo vamos haciendo nosotros, somos felices y al final esto se contagia por entusiasmo. Esto no se trata por convencer. Y que la sociedad sepa también, ¿no? Porque al final somos unos cuantos abogados en esta línea, existimos, pero que la sociedad conozca, hostia, pues no sabía que existía toda esta movida, ¿no? Si esto ha servido para que una persona solo diga, pues mira, le voy a contar a mi primo que esto es posible, pues o sea que bueno. Los años que estuvimos con la campaña Teruel existe, pues ahora abogacía consciente existe, ¿sabes? Hasta que ahora todos sabemos que Teruel existe, pues en unos años, con paciencia, seremos una realidad, ¿no? Y cerramos con esta frase. Cerramos con eso, gracias a todos.